Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amungagoxe. Hoy es viernes y hoy aprendemos otra nueva palabra en náhuatl. Como ya es de costumbre, todos los viernes aprendemos una nueva palabra. Por ahí Nano nos está ayudando. Espero que igual les esté gustando el contenido que estamos haciendo, estas pequeñas variantes, estas variantes fonéticas, estas variantes de la misma lengua que es el náhuatl. Todos por ahí hemos escuchado en algún momento que es el mejor amigo del hombre. Esto por muchas cuestiones, por muchas experiencias, por muchas razones. Y actualmente creo que se ha popularizado el que se tenga en casa a ¿cómo decirlo? Pues es un integrante más en la familia o integrantes, porque hay personas, me incluyo, llegamos a tener más de uno en nuestra casa y que en verdad son muy especiales para nuestra familia, son muy especiales en nuestra vida, esto por muchas razones, porque por ahí lo adoptaste, por ahí te lo regalaron, por ahí lo ayudaste, lo salvaste o hiciste alguna acción que posteriormente llegó a que se llegara a establecer un lazo muy grande, y es lo que ha hecho, y les digo que actualmente se ha popularizado al grado de que muchas personas ya prefieren mejor tener una que a tener hijos. Esto porque incluye muchos gastos, es mucha responsabilidad el que tú tengas un hijo, incluye muchas cosas, ¿verdad? Por lo que muchas personas ya han optado por esta opción, incluso les han por ahí otorgado un nombre en específico. Por ahí ahorita se los digo, pero creo que ya les dije cuál va a ser la palabra que vamos a aprender hoy para que puedan llamarlo así a su mascota, o mejor dicho, a su perro o perra, hembra y macho, así para que no vayan a decir que suena feo, que no sé qué, no, aquí nada de eso, todo es por fines educativos, ¿verdad? Así que para decir mi mascota, no mi mascota, específicamente mi perro es Itzcuinti. Bueno, no Itzcuinti, mi perro, pero tal cual, perro se dice Itzcuinti. Perro se dice Itzcuinti, Itzcuinti. Esto en mi comunidad, como siempre se los digo, en mi comunidad se dice así, pero quizá en otras regiones, en otras zonas, incluso por ahí, me imagino quizá hay otras comunidades cercanas, quizá pueda variar, pero ahí específicamente perro se dice Itzcuinti. Y como ya sabemos, es el mejor amigo del hombre, esto por muchas cosas. Igual les digo, puede que tengan machos, hembras, pero al final de cuentas no varía. Igual existen como para hacer sus diminutivos, que sería como perrito, Itzcuinconet, que ahí igual va conectado con otra palabra que más adelante se los vamos a dar a conocer, pero que va relacionado, y se hace una unión de dos palabras que al final de cuentas significa para decir o mencionar a una sola, por decirlo así, que en este caso sería perrito, Itzcuinconet. Y perro, si ya se los dije, es Itzcuinti. Itzcuinti, perro, Itzcuinconet, perrito. Más adelante les explico cómo se hace esta unión de estas dos palabras para decir perrito. Y como se los dije, en estos últimos días, en estos últimos años, en esta época, se ha popularizado esto, el que las personas, las parejas, en vez de querer tener un hijo o una hija, prefieren tener a un perrito, sí, a un perrito, sin importar el género, o no sé, a un gato o a una mascota en general. Pero se ha popularizado más el que se tenga como un perrito, al grado de que se les ha llegado a poner el nombre de perrijos. Así como ya todos sabemos, los perrijos son como los nuevos hijos, sí, los nuevos hijos para las personas que no quieren meterse en problemas. En México hay una gran cantidad de perros, Itzcuime, igual es de, ahora que me acuerdo, Itzcuime es perros en general, Itzcuime, perros. Hay una gran cantidad de estos animales ahí en las calles, están desnutridos, sufren maltrato, sufren de frío, de hambre, de sed, de todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y eso es como la parte bonita en donde tú puedas adoptar a uno, puedes rescatar, puedes darle una vida mejor. Y pues sí, no solamente las uses como, no sé cómo decirlo, como para hacer negocio, porque igual desafortunadamente se ha dado de esa forma, que existen muchas personas en donde solamente se dedican a eso, a que se reproduzcan para vender las crías o para usarlas en peleas callejeras. No sé si todavía se sigue dando,
pero pues es igual lo que ha sonado mucho. Y pues sí, son animales, son seres vivos que debemos cuidarlos, que debemos respetarlos, porque llegan a formar algo muy importante para nuestras vidas. Como les digo, puede ser como un amigo muy importante. Ahí creo que son los primeros que se alegran cuando llegas. Así que ya saben, si tienen esa posibilidad o si tienen por ahí una mascota, háganoslo saber cuál ha sido su experiencia y cómo es que la han tratado o cómo es que llegó a sus vidas y cómo es que hizo todo este cambio en su vida. Así que si tienen un perrijo o están pensando en tener un perrijo, pues ya saben alguna otra opción sin necesidad de llegar a comprarla, por decirlo así, porque igual muchas veces se da eso, que la compres y no sé por qué. Un perro, un Itzcuinti o Itzcuime, sean de raza, vale más, no, son seres vivos y todas valen igual, por lo que no importa de qué raza sea, de dónde la hayas adquirido, pero siempre y cuando tú le muestres cariño y pues y si quizá ellos igual te lo van a devolver, ¿verdad? Así que ya saben cómo decirle a su mascota, especialmente a su perro, a su perra, otra vez sin que se entienda mal, es Itzcuinti, perrito, Itzcuinconet, y perros Itzcuime. Es la variante de la misma palabra y que significa, por decirlo así, lo mismo, pero varía dependiendo en el momento que lo utilices. Itzcuinti, Itzcuinconet, Itzcuime. Al final de cuentas es perro. Espero que les haya gustado este video. Esto ha sido todo. Ya saben lo que tienen que hacer. Compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, denle like, síganos en Instagram, por ahí subimos igual contenido que les puede interesar, y lo más importante es que compartan este video para que más personas conozcan de la lengua náhuatl y aprendan a decir Itzcuinti, Itzcuinconet o Itzcuime. Esperemos que se unan más a esta aventura. Por ahí ya les tenemos contenido que igual desde original, desde el Meritito Guerrero, está llegando hasta sus pantallas para que aprendan esta lengua que es muy bonita cuando empiezan a hablar, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Ya saben, somos Mexicame.